noches a todos, a todas. Esto es casi como una especie de fiesta privada, porque es una privada de sentido, porque estamos celebrando y rindiendo un homenaje a Luis Chitarroni, que es profesor de la casa. Así que, y es la primera vez que hacemos algo así, así que nos da muchísima alegría que sea él. También tenemos en la mesa a Vivian Draña, que fue integrante de la primera cohorte de la maestría, o sea, de los conejitos de Indias, cuando estábamos como empezando sin saber bien qué hacíamos o qué era lo que pretendíamos, ¿no? Pero desde ese momento hasta ahora, muchísimos lo han tenido como profesor y además para los que no hemos sido sus alumnos es un referente y un amigo y un modelo en muchos sentidos, y lo queremos mucho a Luis, así que esa es lo primero que quiero decir. Hoy nos acompaña también Daniel Goebel, que también es un amigo de la casa y es un honor que esté acá. Él no sé qué chiste hacía hace un rato de qué era lo que iban a hacer entre los dos. Yo digo, son titanes en el ring los dos, ¿no? Así que prepárense para la conversación. Laurel y Hardy, ¿no? Sí, es un libro de Soriano. Claro, ese era el chiste, se me había olvidado. Claramente soy el gordo. Bueno, no sé si acá hay gente que no es de la maestría, supongo que alguno habrá, entonces voy a decir un par de datos, aunque no necesitan mucha presentación. Pero a Luis lo conocemos en distintas actividades, por supuesto primero y lo más importante como escritor, como novelista, como ensayista, pero también lo conocemos como editor. Él empezó, dice él, como asesor literario en Sudamericana en la época de Pesoni. Tiene varias novelas: El cara pálida, Peripecias del no, Diario de una novela inconclusa, y libros de ensayos. El mío favorito es Siluetas, y en donde reunió los ensayos, los artículos que había escrito para la revista Babel. Publicó también Breve Historia Argentina de la Literatura Latinoamericana a partir de Borges, y en 2020 publicó en la Universidad Diego Portales un conjunto de ensayos titulado, ahí está, Pasado Mañana, que reúne textos dispersos. Daniel Goebel, también un gran narrador argentino, publicó su primera novela en 1987, Arnulfo o los infortunios del príncipe. Y desde que ahí, Luis presentó. Ah, mira. Absolutamente. Sí, y que no ha dejado de publicar novelas, cuentos, guiones y obras de teatro. En 1990 ganó el premio MC y el segundo premio municipal con La Perla del Emperador. Su novela El Absoluto recibió en 2018 el Premio Nacional de Novela, y unos meses antes había recibido el premio de la Academia Argentina de Letras, en donde entró Luis hace poco. El año pasado. El año pasado. Su libro El hijo judío resultó ganador del premio del jurado en la Feria del Libro del 2019. Bueno, podría seguir hablando, pero creo que no es necesario. Así que vamos a empezar con Vivian Draña y después los dejamos a ustedes. Bienvenidos y gracias por el trabajo y no solamente el haber apoyado a la serie Frost, sino por todo lo que han hecho y siguen haciendo adentro y afuera de la maestría. Estamos muy orgullosos. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero, gracias María Negroni por haber pensado en esta maestría, haberla soñado y haberla llevado a cabo,
porque gracias a ella existe esta maestría, si no, no estaríamos en este momento acá. Fue una idea exitosa, hermosa y que transformó la vida de muchos de los que la transitamos. Así que gracias, María Negroni, por esta maestría. Y ojalá que muchos egresados más la transiten. Buenas tardes a todos. Mi lugar hoy aquí es como representante de los egresados y egresadas. Luis Chitarroni nos acompañó en la última etapa de la maestría cuando debíamos preparar nuestras tesis, casi al final del segundo año. Estábamos llenos de preguntas, de ansiedades. ¿Cómo prologar nuestras propias novelas, nuestros libros de cuentos, nuestros poemarios? ¿Cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo justificábamos nuestro propio texto? ¿Era posible que un profesor en un cuatrimestre pudiera enseñarnos a hacerlo? El garante de que íbamos a poder era Chitarroni. Quiero compartir con ustedes lo enriquecedora que fue la experiencia, más allá de la tesis, de tener a Chitarroni como profesor. Fue un lujo, un bonus track, un final perfecto de nuestro recorrido como estudiantes. Una vez por semana, durante varios meses, habitamos su universo. Escuchamos hablar de la historia de la literatura contemporánea desde la voz de uno de sus protagonistas. La maestría nos puso en el aula a un gran escritor, editor y crítico literario. Chitarroni fue nuestro faro, un sostén, una inagotable fuente de citas y bibliografía. ¿Cómo alguien era capaz de recordar tantos títulos y autores? Venía a la clase con una valija invisible cargada de literatura. La abría ante nosotros y la vaciaba. Sus clases estaban repletas de datos, de anécdotas, de recomendaciones. Parecía querer dárnoslo todo desde su voz delicada y sin embargo potente. Hablaba, hacía pausas, se tocaba la barba, como si buscara en su memoria enciclopédica la cita adecuada y cuando la encontraba, movía la boca en un gesto que podría ser una sonrisa. Entonces volvía a hablar y a cautivarnos. Se movía poco, salvo las manos, ya lo van a ver. Toda la acción sucedía en su cabeza. Eso es lo que yo pensaba, tal vez mis compañeros y compañeras también. Chitarroni, un hombre quieto que es una revolución, una máquina de pensar literatura, de crear literatura. He guardado los apuntes de aquel curso. La primera frase que anoté fue el nombre del libro que debíamos leer, Pálido Fuego, de Nabokov. Al lado anoté 999 versos. Falta uno. ¿Por qué nos pidió que leyéramos ese libro, si lo que teníamos que preparar para la tesis era un prólogo? Al poco tiempo entendimos o creímos entender el mecanismo al que nos quería hacer ingresar nuestro profesor. Se trataba de aprender a armar sentido entre dos textos. Reviso mis apuntes y encuentro anotadas tantas recomendaciones de lectura que voy a mencionar algunas. El sentido de un final, de Frank Kermode. Help a él, de Fogel. Diario de Edith, de Patricia Highsmith. La República de los Sabios, de Arno Schmidt. La figura en el tapiz, de Henry James. El tiempo de nuestro tiempo, de Norman Mailer. Y tantos otros. Nosotros anotábamos, intentando observarlo todo de él. Más avanzada en la materia, habló de los prólogos. Era nuestro gran tema esperado. Dijo que prologar era plantarse, entrar en escena, era un eslabón estilístico. Pidió que nos preguntáramos, ¿cómo late alguien que escribe? ¿Cómo han sido concebidos los personajes? ¿Cuál es el alma del texto? ¿Es poético o dramático? ¿Cómo delimitamos a nuestros personajes? Entonces leímos muchos prólogos y nos reunimos con él a solas e intercambiamos correos. Leímos el prólogo de Invitados a una decapitación, de Nabokov, Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, La operación Mazota, de Carlos Correas y varios más. Nos fuimos transformando al lado de Chitarroni, quien no evadió su sabiduría. La transmitió con generosidad, sin estridencias. Nos guió con mano protectora. ¿De qué se trata el mundo de los libros? Eso parecía querer respondernos sin que se lo preguntáramos directamente. Tengo anotadas 2 películas que nos recomendó. No puedo ahora reconstruir el contexto de esas recomendaciones,
pero ambas, en mis apuntes, le puse muchos signos de admiración. La guerra de un solo hombre, de Edgardo Kosarinsky, y el documental Nostalgia de la luz, de Patricio Guzmán. Gracias, Chitarroni, por haber compartido con los alumnos tu tiempo, tu literatura, tu forma de sentir la escritura, tu experiencia, tu locura por los libros. Fuiste un profesor paciente y alentador. Es una alegría haber sido tu alumna. Gracias en nombre de todos los egresadas y egresados. Mil gracias. Sí. Creo que va a ser más amistoso. Escribí un texto como de 5 páginas que se llama Los ruiseñores imperfectos. Lo puedo sintetizar diciendo que Danny Gebel, él, con quien teníamos un taller, y éramos casi completamente ajenos a la revista Babel. Sí, sí, sí. Yo escribía, escribía la silueta, una cosa que convertí después en un libro, y alguna que otra vez una reseña. Sin embargo, ahora el libro se publicó por una editorial española, gaditana, de Cádiz, que no me acuerdo cómo se llama, Firmamento, y es una especie de maravilloso almanaque de macanas y de malentendidos, como tiene que ser siempre la literatura. Creen que Dani y yo éramos asiduos colaboradores de Babel, cuando no, la revista la habían fundado Dorio y Caparrós, en ese momento amigos, y la publicaba Guillermo Saavedra, sí. Porque ellos rápidamente les había salido un trabajo, yo no sé, solo los viejos recordamos, ¿no? Pero que se llamaba El Monitor Argentino. Sí, un trabajo de animación televisiva, sí, para decirlo piadosamente. Al que nos invitaron, creo que alguna vez. No, sí. Una vez lo invitaron a Charly García y no pudo decir una sola palabra Charly García. Imagínense. Bueno, entonces nuestra colaboración era exigua, por decirlo de algún modo, o inexistente. Y en la novela que yo escribí, que se llama Peripecia del No, hay un grupo literario que yo había más o menos forjado de acuerdo con la idea que había en los 70 de cómo debía ser un grupo literario tipo Telquel o literal en la Argentina, que es decir, una revista sin nombres, una revista anónima. De eso se propone ser apócrifa la revista que hacen los personajes de mi libro, que está contada por en realidad está maldicha y maldecida por el corrector de la revista, que los odia a todos, minuciosamente. Pero, dicho esto, ya no tengo la memoria que tenía antes, la agujereó el Alplax. Como un cráter corroído. Creo que es más amistoso, como les decía antes, que empecemos a charlar, que charlen ustedes conmigo y que yo omita Los ruiseñores imperfectos, que después trataré de publicar en algún lado. Si lo quieren leer, que no se sometan ahora a esa especie de voluntad, a esa especie de imperativo dictado por alguien de tener que oírlo, ¿no? Que es un dictador, que uno puede serlo en su casa, ¿no? Pero no cuando salió de ahí. Así que quedo abierto a la malicia de Danny Gebel. Bien. Y a la bendición que es tener esta mujer acá. Bueno, pero antes de empezar la charla, como diría un fiambrero español, que sería decir algunas palabras. ¿Te acordás? Era García Grau. ¿Te acordás? ¿No? ¿En serio? Sí. Yo pensé que el chiste lo había inventado yo. Bien. Siempre hay un precedente. Sí, siempre hay un precedente. Estuve, digamos, desde que María me invitó a participar, sentí el momento como una amenaza porque yo tenía la impresión de que no iba a poder estar a la altura.
Por lo tanto, me decidí primero a releer... Estás a la anchura. A la anchura, sin duda. Me decidí a releer toda la obra de Luis y encontré solo la primera edición de Siluetas y Pasado Mañana. Peripecias del No, dudo que se lo haya llevado la señora que limpia en casa. Sí, yo también. Pero, me ha ocurrido a devolvérselo. Sí, y con el Carapálido no sé qué pasó. Puede ser que en el desorden de la biblioteca haya desaparecido o puede ser que se lo haya prestado a alguien. Bien, pero hay algo... Es la más el hijo judío. ¿Eh? Es la más el hijo judío. ¿Cómo era más el hijo? Y porque el Carapálida es como el hijo judío que... Anticipada y Goy del hijo judío. Pero me estaba pensando, entonces empecé a buscar en sustitución o reemplazo qué decían de Luis, de aquí para allá. Entonces primero abrí la página de la UTREF y el currículum de Luis en la página de UTREF carece de los dos últimos libros. Luego agarré Pasado Mañana, que yo siempre leí de manera intermitente, religiosa, pero fragmentariamente, y encontré algo que me encantó, porque era algo, por supuesto, lo que venía pensando, sino porque me iba a encantar. ¿Qué es lo que dice Beatriz Sarlo? ¿No? Desde la muerte de Libertela, que no se imprimía algo tan desesperado, se refiere a Peripecia del No, algo tan desesperado, tan insensato y al mismo tiempo tan literario y erudito. Una novela fuera de tiempo, que habría sido verdadera vanguardia si existiera ese lugar en el arte contemporáneo. Como no es el propósito de hoy discutir si la vanguardia existe o no, para eso vamos a invitar a un match de box a Guillermo Martínez y a Damián Tabarovsky en su momento, pero no hoy. Me quedé pensando... ¿Damián o Martín? Martín. Cohen. Oh, Martín Cohen, no sé. Sí, exactamente, cualquiera de los rivales que elija Guillermo. Bien, y me hizo una especie de efecto de resonancia. Y yo estaba leyendo hoy, Pasado Mañana, y de golpe tuve una especie de intuición absolutamente brillante que armaba un sistema que era Chitarroni, Borges, Libertela. Pero era... Porque a Luis lo conozco, digamos, lo presupongo hace tantos años, que en el fondo es un misterio. Y de golpe creí encontrar, como en algún momento creí encontrar, el secreto de Libertela, creí encontrar el secreto de Luis. Inmediatamente que lo encontré me quedé dormido. Cuando me desperté, nada. Es un buen relato. Es una paráfrasis no del todo involuntaria del relato de... ¿Cómo se llama el director de Sunset Boulevard? Billy Wilder. Sí. Que Billy Wilder dice por ahí que una vez se despertó a medio de la noche y tenía una película completa. La escribió toda íntegra y se levantó a la mañana chocho diciendo ya tengo el guión. Y cuando abrió el cuaderno leyó Chica encuentra chico o al revés. Bien. Pero hay algo que sí, en medio de esa vaguedad, en Héctor Libertela se encuentra en algunos momentos la comprensión absoluta y alquímica de que la aventura en la novela es una peripecia sintáctica de tramo corto, donde todo eso se va combinando. Bien, en Luis... Y acá quiero hacer una pequeña digresión. En un filba, Juan Becerra dio la conferencia inaugural y dijo que para él Aira era mejor que Borges. Y su teoría tenía que ver con que en el fondo vio y le hacía a Borges como de madre castradora, pensando probablemente en las extensiones humorísticas y disparatadas de los textos que escribían juntos y en los cuales vio y hacía la figura de censor. Bien, no voy a discutir si Aira es mejor que Borges o Borges es mejor que Aira, carece de sentido, pero sí quiero hacer esta afirmación. Luis es mejor que Borges. ¿Y por qué? Voy a fundamentar de alguna manera eso. Empieza la sesión humor. Sí, no. ¿Por qué?
Porque Borges es, obviamente todos lo sabemos, un gran condensador, un compresor de cabezas literarias y un reescritor de textos ajenos que trata de cerrar los nudos como una buena costurera, el hijo de puta de su madre, que trata de cerrarlo todo. Luis, en cambio, y entonces uno lee, por ejemplo, los ensayos, y Borges es un escritor didáctico. Luis no es un escritor didáctico, Luis es un escritor absoluta y dichosamente extraviado en la extensión de su prosa y en los períodos sintácticamente más largos que van enlazando el pensamiento. Mi hija es ahora alumna del curso de las maquinarias de la felicidad, ¿o de la alegría? No, de la alegría. De la alegría. Y le dije, bueno, ¿qué tal es el curso? Y me dijo, y Luis se va, y se va, y se va, y se va. Y le digo, pero vas a ver que recupera. Pero bueno, dicho esto, me parece que después de una afirmación tan contundente, que seguramente escandalizará a todos los devotos del Dios unigénito que parece ser Borges en la literatura argentina, quiero decir algo más. A modo de cierre, una vez una editora me dijo, yo trabajé de periodista en algún momento para sobrevivir, y una editora me dijo, delante del extinto director editorial de la casa donde yo publicaba, era un español y yo quería que me publicaran en España, y lo que mi editora lo que mi editora me dijo es, vos por mucho que escribas no vas a mejorar ni llegar nunca al nivel que tenías cuando entrevistabas modelos. Por lo tanto, para tratar de hacer lo mejor posible, vamos a tratar de entrevistar a Luis como si fuera Dolores Barreiro. Ya nadie sabe quién es Dolores Barreiro. No. Bueno, una modelo de Pancho Dotto. De Pancho Dotto. Bien. Mi primera pregunta, y después digo, yo dije bien que te presupongo hace tantos años que no escarbé nunca en el misterio que se esconde en tu formación, porque vos sos, de nuestra generación, el escritor más amado y más respetado. Sí, no pongas cara de fesa porque sí es así. ¿Cara de fesa? Sí. Y al mismo tiempo tenés una formación de escuela secundaria. Nada más. ¿Cómo construiste? Porque de Charlie sabíamos que tenía... Charlie era un clásico. Claro, Charlie era un clásico. ¿Cómo te armaste? Extraviándome, perdiéndome, quiero decir, comprando libros que no me interesaban por la tapa, ¿no? Uh-huh. El otro día volví a comprar un libro que se llamaba El misterioso señor Quinn, porque yo compraba los libros de Agatha Christie porque me gustaban las tapas, que eran hiperrealistas, ¿no? Eran de los que eran ediciones de Molino, no me acuerdo qué. Y el libro no tiene un ápice de interés hoy, no tenía tampoco en el momento que se publicó. Yo lo compré porque digo, esto de tener un personaje misterioso oriental, no, ese Quinn sin N final, era un señor común de los que suele poner en el Dramatis Personae Agatha, o Agatha, y pensé que esta novela tenía, como muchas novelas de la época, piensen que de la época era Fu Manchu, por ejemplo, Ernest Bramah, ¿no? Kai Lung, que les recomiendo siempre, que tenía algo que ver con el misterio y el peligro que significó siempre para Occidente, Oriente, ¿no? Uh-huh. No había nada de eso. Entonces, quiero decir, siempre uno intenta, siempre es decepcionado, y la decepción es una forma altísima, un honor que nos hace el escritor a nosotros, ¿no? Decepcionarnos, porque en algún punto lo que está contando, Héctor lo descubrió muchísimo antes y lo hizo con mucha perfección, y como decís vos, en trancos cortitos, sin indigestar a nadie,
como una carqueja trop, ¿no? del relato, ¿no? Pero también en algún momento uno lo encuentra en Silvia Molloy, por ejemplo, ¿no? Un sentido absoluto del relato y también cierta renuncia y cierta renuencia a seguir contándola, porque uno ya la sabe, ¿no? Entonces, en Peripecia, por ejemplo, pensé en esa especie de dictado que hace Giordano Bruno, que dice: las cosas tienen que ser implosivas y no provocar la catástrofe de una expansión final. Entonces decidí desordenarla toda. Y el libro que yo preparaba, que era un libro muy distinto, que se llamaba Las Equidistantes, título bien de nosotros, ¿no? De compadritos, se convirtió en Peripecia del No. Y tuve la suerte de que Damián Tabarowski en ese momento lo aceptara y lo publicara. Pero digo, no hay tampoco en este punto, me despierto del sueño y escribo, garabateo, una oración sencilla. Bueno, yo tengo que hacer todo el garabato mental para creer que estoy escribiendo, ¿no? Para creerlo como porque en gran medida escribir es una convicción y uno no siempre se despierta con el ego alto como para seguir escribiendo, ¿no? Entonces, como vos decís, hay que ir enlazando esas cosas. Sin duda, uno no llega a ser nunca el escritor que es, porque el escritor que uno es otro, ¿no? Sí. Somos un otro, en el mejor de los casos. Bueno, ya estaba pontificando. No, me estaba acordando de, bueno, en realidad de varias cosas. Primero, una vez nos encontramos a comer y cuando yo llegué tarde, cuando en realidad sos siempre vos más bien el impuntual. Sí. Y estabas ya no, ¿eh? ¿Ya no? Bien, nos encontramos en Herman, que en paz descanse, y vos estabas escribiendo. Y yo te dije, ¿qué estás escribiendo? ¿No? Siempre escribo. Y yo te dije, no, yo cuando no escribo, no escribo. Y vos me miraste y me dijiste algo que después resultó para mí una sentencia. Y me dijo, vos debés ser el único escritor argentino que cuando no escribe, no escribe. Y en esa especie de chiste zen desplazado, se me presentó que la escritura era no solo la posibilidad de un relato que se abre en el momento o pautado de antemano, sino una especie de título que podría ser para otro libro tuyo, una condición constante, aunque tal vez sea más bien para Néstor Sánchez como título. ¿No? Sí. La condición constante, así sí, la condición efímera. La condición efímera, sí. ¿Leyeron a Néstor Sánchez? Sí. Bueno, en una época era como la gran promesa de la narrativa argentina. Sin embargo, el que lo había observado bien era Onetti, que decía, tiene todos los colores, pero lo pongo a girar y da blanco, ¿no? No da... Sí, empieza con una carga algo repentina, de brigada, en desuso, de guitarreros viudos hace miles de años. Tiene entonación. Por eso le gustaba, sin duda, mucho a Cortázar. Tiene una entonación distinta de la Saer, por ejemplo, muy distinta. Y es eso, es empezar la cantilena, ¿no? Quería ir un poco más atrás. Me llamó la atención que María dijera que Siluetas es un texto ensayístico. Cuando para mí, Silueta, primero, es raro. Digo, Luis se corrió pertinentemente de Babel, porque es cierto que no la hacíamos. De hecho, mi participación en Babel era aún más efímera que la de él, porque durante 3 números, Sergio Bici y yo, firmando con seudónimos femeninos, escribíamos una paginita de chismes. Una mariconada. Era como Ramona, escrita antes. Claro. Y la abandonamos cuando Caparrós quiso que esa página tuviera información, y nuestra página era de invención. Así que, bueno, desaparecimos de así. Un poco autoritaria, ¿no? Sí, bueno, como Caparrós, que ya lo conocemos. Y lo curioso, porque hablando de nuestra generación, todos en general, todos de nuestra generación, excepto
Actuándome, tuvieron buenos primeros libros. El pudor del pornógrafo de Alan, La ingratitud de Matilde Sánchez, no me acuerdo qué es lo que primero que publicó Caparrós. ¿Cuál? Ansay, que estaba bien. ¿Antes que Novelas a tus muertos? No sé, bueno, pero cualquiera de los dos era un libro que estaba bien. Pero esos eran buenos libros inaugurales. Siluetas, en cambio, era un texto que reunido era como un prodigio de sabiduría y de alevosía también. Porque, digo, después de tantos elogios, tengo que decir que, independientemente de tu voluntad, la soberbia de tu escritura generaba como un efecto en una revista sobredeterminada por la pasión, por la cultura y por la vanidad, por supuesto, la idea de estos pelotudos son unos mandarines afrancesados. Sí, lo éramos, incluso yo monolingüe. Esa era la idea. ¿No? ¿No? Claro, era una especie de barroco de la vanidad, ¿no? Sí. Y entonces había que desarrollar lo más posible como un aliento distinto, un mal aliento distinto. ¿Y pensabas los textos de Siluetas, aunque sea cuando fueron agrupados, en relación a vidas imaginarias? No. ¿Ni Historia Universal de la Infamia? Pensaban que me iba a llamar hinchabolas, que me pedía la deadline, claro, que yo no tenía terminado. Entonces, claro, como además había empezado siendo... Era un muchacho con una voz muy grave. ¿Saavedra? No era Guillermo, era otro, una especie de sicario de Saavedra. Y me llamaba y yo quería hacer una sola por mes. Por número. ¿Y no hacías una sola por número? No, hacía dos porque era también otra idea, era complacer el mundo editorial, el mercado, era una novedad que hubieran publicado y un autor que me gustara a mí. Ah, pero en Siluetas estaba... yo no me acuerdo, en Babel, es más, no tengo los ejemplares de Babel. No, tampoco. Pero en el libro, en Siluetas, vos no publicaste todos, o todas, o sí. Las novedades, y ya no sabés con qué criterio estableciste la selección. Con el criterio de dárselo cuanto antes a un editor que había hecho una estafa con una tarjeta de crédito, y era el único que estaba dispuesto a publicarlo. Ajá, Genovés Editores, que es un seudónimo, claro. A ver si todavía lo aprisionan. Pero fue el único libro que editó esa editorial, creo. Sí, claro. Y uno... Sí. Ahora, ¿no pensaste, por ejemplo, en relación a Historia Universal de la Infamia, los textos? Sí, claro, siempre, claro. Bueno, digo, sosteniendo mi teoría, yo creo, para mí hay una... que no veo demasiada relación entre historias imaginarias de Schwab e Historia Universal de la Infamia. ¿No ves la relación? No, Schwab es un escritor mucho más imaginativo y a la vez más moderado que Borges, que moldea retóricamente Historia Universal de la Infamia con la figura del oxímoron, ¿no? El asesino desinteresado, es decir, trabaja totalmente retóricamente. En cambio, Schwab, que era un gran lector de novelas de aventuras y un gran admirador de Stevenson, bueno, hay un libro también sobre Borges, ¿no? Y el precursor velado, de Balderston. De Balderston, sobre Stevenson en la obra de Borges. Y entonces nos estamos yendo. No encuentro la relación entre Borges y Schwab. Schwab tenía un amante que llegó a vivir a la Argentina, me contó el papá de Calamaro. Son recuerdos de viejo los míos. Y le escribió, creía que iba a encontrarse con Stevenson, que estaba, no me acuerdo si en Samoa o muy lejos, por la
No, porque, no por la cuestión de la tuberculosis, sino porque era como un dying traveler, como un viajero. Pero después me enteré que murió de una ACV, no de un derrame cerebral. No de tuberculosis. Stevenson en Samoa, Manucho en Córdoba. Bueno, es un escritor también totalmente soslayado, porque también a causa de que quedó como una especie de dandy vistoso, ¿no? También gracias a Borges, ¿no? Sí, que finalmente distribuía ahí la premiación. Y Mujica Lainez, en realidad, si uno lo lee, es un escritor prodigioso, ¿no? Digo, son capaces de admirar a Carpentier. Y Mujica Lainez es un escritor angustiosamente que cae siempre sobre sus cuatro patas, como Carpentier. Siempre ahí. Sí. ¿En qué estábamos? No sé, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, quiero hacerle muchas preguntas, pero no sé si es el momento también de abrir preguntas al público o le vamos a hacer preguntas nosotros. Tenemos un montón de tiempo, dale. Tenemos tiempo, no hay problema. Sí, yo como represento a los egresados, quiero seguir con este papel y preguntarle a él como profesor. En todos estos años de profesor en la maestría, desde la primera cohorte hasta esta última, digamos, vos como profesor de la misma materia, ¿qué diferencias has notado en estos años con estas cohortes? ¿Vos seguís dando la materia de la misma manera? ¿Los resultados son distintos? ¿Has cambiado alguna metodología? ¿Has notado que cambiando algo los resultados de las tesis son distintas? Muy buena tu pregunta. No, también tengo que decir que, digamos, después nunca impuse textos obligatorios y me arrepentí. Digo, eso es como decía Oscar Wilde, me pasé la mañana pensando en una coma que había sacado de un verso y a mediodía lo restituí, ¿no? O sea, no volviste a dar pálido fuego como el material de lectura para los siguientes años. No, porque me parece muy compleja y tal vez desalentadora. Ahí tengo que citar a un escritor que no es de mi agrado, que es Osvaldo Soriano. Pero Osvaldo Soriano dice que cuando leía a Hemingway decía, qué fácil es todo. Cuando leía a Faulkner decía, qué difícil es todo, ¿no? Hay como esa especie de... Después cuando conocí a Lobo Antunes yo pensé que estaba influido por Faulkner, ¿no? Faulkner es un escritor que vio y dice, hay que leer pensando en otra cosa, porque es mucho más digresivo que yo, y tiene la Biblia latiéndole en las sienes. Sí. Me estaba acordando, hay las charlas de Piglia sobre Borges. Buenísimo, ¿lo de Vargas Llosa? No, lo del el plomero no, o el agente inmobiliario no. Comenta Piglia, dice, a Borges como traductor, le molestaba la oscuridad. Dice, entonces, donde Faulkner era deliberadamente oscuro, Borges sintetizaba, traducía y ubicaba los elementos de tal manera que pareciera claro desde el inicio qué es lo que ocurría ahí. Y además, bueno, que Piglia no lo termina de decir, pero digo, en algunos experimentos lingüísticos que hace Borges con Faulkner, después se los apropia. Por ejemplo, el repechar la fangosa ribera, después lo usa para... Sí, para las ruinas circulares. Las ruinas circulares, estaba a punto de decir la noche boca arriba. Boca arriba. Sí, la noche boca arriba. Bueno, pero dale. No. Entonces, has cambiado, ya no tenés bibliografía. Si no lo dejas más libre para... Me parece que primero tengo que ver de qué manera se compone. Los últimos 2 años fueron por Zoom, así que era como un panóptico de cédulas de identidad, ¿no? Pero sí, no quiero en realidad no tengo gran pasión por la pedagogía. No. Bueno, sin embargo, puedo decir que sos un gran profesor desde tu forma de
de hablar de literatura. De hecho, el texto que tuve la sensatez de no leerles, estaba mirando a María Christoph, que una vez me mostró que es escritora, claro, que una vez me mostró un artefacto mecánico a pila que tenía sobre un escritorio y me dijo, así voy yo. Y es que uno no para nunca de picotear, ¿no? De pensar, de estar de tener la tentación del insomnio, ¿no? El insomnio ideal del que hablaba Joyce, ¿no? Que también es un escritor que puede verse en dos dimensiones, porque cuando empieza a escribir, dice que escribe en un estado de escrupulosa mezquindad, ¿no? Sin ninguna... Pero eso en dublinenses. Sí, sí, bueno. También es la obra de él, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como te decía, no tengo pasión ni pedagógica ni mistagógica. Esto que yo escribí, que era Los ruiseñores imperfectos. Me gusta mucho el título, pero no sé qué quisiste decir con el título de Los ruiseñores imperfectos. A un ruiseñor. Okay. Cuando Dani fue el que me señaló que en la novela de Aira, La luz argentina, una de las primeras, muy, muy linda y muy rara, el ototojisu que metía en medio, que no tenía nada que ver con la trama ni con la acción, lo había sacado de Tanizaki. Claro. Lo había sacado del retrato de Shunkin, de ese escritor genial que es Tanizaki, que a su vez Tanizaki lo había sacado de Murasaki, a quien reescribió a su manera en el cuento de Genji. Sí. Entonces, estas derivas a mí no me hacen confiar en que pueda ayudarlo. Yo más bien venteo y trato de... Por eso algunas cosas las he repetido porque me parece que son como monotonías necesarias, absolutamente monotonías, ¿no? Como el texto de Mazzotta, Roberto Argio mismo, sí. Donde cuenta su brote. Entonces creo que es, y donde dice, ¿para qué quería ser escritor? Yo si no sabía distinguir un alerce de un álamo, ¿no? ¿Qué son esos árboles? No tengo la voluntad del novelista de nombrar las cosas, ¿no? Entonces eso hace en ese texto planteos que uno se hace también. Dani, que fue el primer escritor de mi generación, porque me dijo, yo soy escritor. No habías publicado nada, ¿te acordás que nos invitaron? ¡Qué cara dura! Sí, maravilla. Hay que pararse en algún lado, decir, soy escritor. Entonces, sí. Dani era el primero que hacía eso. Yo cuando lo conocí, qué hombre misterioso, porque se los conté antes. Está todo el tiempo tomando Old Spice. Y era que tomabas Milanta, porque... ¿verdad? Yo todavía no conocía el Milanta. Después lo conocí gracias a vos también. Fue una gran iniciación. Sí. Citarroni. Sí. Entonces, ¿cómo se construye un escritor? ¿A partir de cuándo uno es escritor para vos? Bueno, primero tiene uno que autoconvencerse de que lo es. Y tener esa pasión y tener esa creencia que lo haga avanzar día tras día, o avanzar o retroceder, depende de cuál sea su deseo, ¿no? Entonces, para armar eso es necesario ser sistemático, ¿no? Aira lo que tenía era eso, era sistemático en todo. Cuando tenía que transcribir los cuadernos infames de Lamborghini, tenía 2 horas Lamborghini por día. El resto trabajó para mí como traductor en Sudamericana. Era impecable. Lo primero que hacía era el cálculo mental de lo que iba a ganar y si le convenía o no. Una vez un editor que no era yo le dijo que tenía que rehacer. ¿Se acuerdan ese libro que escribió una mujer que era la princesa de Star Wars? ¿Aira? No. ¿Quién? No. Aira es en su novela femenina. Aira tuvo que traducir un libro de esta mujer que se llama Postales del Infierno.
Muy bien, Carrie Fisher, ¿qué me dijo ahí? Sí. Gracias. Aprobada. Muy bien. ¿Ves? Sos la primera egresada, podés irte cuando quieras. Le dijeron, lo tradujiste de un modo muy descuidado, tenés que revisar la traducción. Dijo, devuelvo la plata, pero yo no lo leo de nuevo. Y es cierto que es un libro, creo que después también hicieron un film de eso, ¿no? Porque Carrie Fisher era hija de, no sé si de Debbie Reynolds, no, de Debbie Reynolds es Melanie Griffith. Bueno, no importa. Pero es un libro fastidioso, ¿no? Lo primero que tiene que descubrir también un traductor es si está dispuesto a llegar al final de ese libro. Aira tenía como condición no leerlo. Claro. ¿No? Entonces, pero hay muchos libros que uno empieza con mucho entusiasmo y después lo único que quiere hacer es terminarlo, Sí, claro. que es lo que dice Truffaut de La Noche Americana, ¿no? De filmar, bueno, pero no es lo mismo escribir que leer. Es más difícil abandonar un libro que uno escribe, porque en todo caso el fastidio es acumulativo, pero la ilusión de concluirlo está. Y con un libro que uno abandona como lector, el fastidio es por el efecto perverso de esa prosa en el ánimo, ¿no? Cuando uno lee un escritor horrible, donde las palabras chocan. ¿Qué dirías? No, ni pienso. Y lo que a uno le molesta es la plata que invirtió y el tiempo que invirtió, para decirlo en términos de Aira. Hay algo muy lindo que me contó Guillermo Piro, hablando de Aira como traductor. Y dice que Aira le dijo que él no leía los libros de antemano y que además no usaba diccionario, porque el sentido de las palabras lo deducía por contexto. Y no hay que tener miedo de adivinar, dice Pound. Ah, muy lindo. Y hay otra anécdota que incluye al difunto Juan Forn, que es que Forn en algún momento se enojó porque al parecer, no sé, Aira traducía un bestseller de 550 páginas y entregó un libro de, no sé, hubo 800 o 300, no lo sé, donde al parecer, por ejemplo, un personaje desaparecía en la página 50, como a Aira le gustaba, sigue escribiéndole el personaje, duró hasta el final. Cuando hace Emma la cautiva, sí, toda la fauna de Emma la cautiva es de una novela australiana que estaba traduciendo. Entonces aparece un equidna, sí, claro. Sí. Bueno, y son japoneses los indios, etcétera. Sí. Pero vos te abstuviste de esas operaciones simplificadoras del exotismo, en las cuales varios caímos. No creo. No, trataba de que, por ejemplo, en Siluetas hay muchas que son remedos de ensayos de relato. Digo, hay algunas que sabía tan poco del escritor del que estaba escribiendo, tan poco, que inventaba un personaje como ese Iralis, que es un Salieri invertido, que después reaparece en Peripecia del No. Quiero decir que las ideas de uno llevan un largo proceso y por eso, proceso es palabra repugnante, llevan un largo camino y por eso a veces no termina donde uno cree que termina, sino que sigue dando vueltas, ¿no? El asunto. ¿Cómo es la frase larga duración tienen las palabras? Sí, larga duración, pero larga repercusión, ¿no? Larga repercusión tienen las palabras. Que era el caso de Luis Guzmán en Brillos. Es el de citado la primera por Germán García, ¿te acuerdas? No, pero la primera novela lacaniana de la literatura argentina. Bueno, Brillos. Yo creo que el Frasquito es más lacaniana. Sí, pero es más de época. Es más de... Brillos, cuando salió Brillos, nosotros somos tan viejos, cuando salió Brillos se los relacionaba con Severo Sarduy. Claro. ¿Te acordás? Sí. Y de hecho, Lamborghini se pelea con Guzmán porque dice, y lo único que sentía en realidad Lamborghini era el deseo de publicar en Sudamericana. Claro. Porque nunca lo publicaron y se ofendía con esa larga pugna de la literatura argentina de escribir bien o escribir mal, ¿no? Art versus Borges, ¿no? Claro. Y ahí era Guzmán contra Guzmán. El Guzmán del Frasquito
versus el Guzmán. Claro, Domínico. exactamente. Sí. Y para Lamborghini era como te vendiste al mercado, nación, como claro. si Brillos hubiera vendido un ejemplar más. Al contrario, el frasquito sí, porque estuvo prohibido. Sí. Yo me acuerdo, en San Martín, yo era de San Martín, había una librería en la avenida Belgrano y había una pila así de Brillos en saldo. Casi tanto como el Limonero Real. Claro. Yo compré el Fjord en los saldos de Hernández. Claro. Y no sé por qué lo hice. No, digo, el Fjord me parece casi ajeno a Lamborghini, ¿no? Esa pelea, esa laboriosa pelea sindical, ¿no? Sí. Escrita en clave alegórica. Sí, Carla Greta Terone, la CGT. Sí, completamente insignificante. Tengo una pregunta vinculada a tu biografía, ¿no? Porque vos decís que estudiaste solamente la secundaria, pero yo leí por ahí que estudiaste Bellas Artes también, y bueno, que... Mi educación fue interrumpida por el servicio militar. Claro. Ese año, por decreto, creo que peronista, yo salía de la escuela y tenía que entrar a limpiar baños, a hacer las imbecilidades que se le ocurriera a un gritón. Y de modo que tuve un año casi esquizofrénico, ¿no? En brote. Y ahí creí que me convenía tener una coartada. Y como estaba inscripto en la Belgrano, pedía salir porque tenía que rendir un examen, así como uno daba sangre en ese momento porque te daban el día y un café con leche, ¿no? Y plata. Pero digo, sí, es decir, el ruiseñor es accidental también, ¿no? Creo que no... nadie le enseñó a cantar a Shelley ni a Keats, pero... Y es probable que si los leemos en una traducción, no nos digan nada tampoco, ¿no? Ni Shelley, ni Keats, ni Byron, aunque Byron tiene lo suyo, ¿no? Tiene esa estrofa única y esa condición épica, ¿no? Que le gustaba tanto a los románticos. Pero digo, es muy probable que uno retroceda, primero ante los grandes deberes, ¿no? La comedia, Shakespeare, salvo Cristina Pérez, ¿no? Se llama la... Cristina Pérez, sí. Sí. Yo la conocí y es cierto que sabe mucho de Shakespeare. Sí, claro. Y es bailadora de tango. Ahora creo que publica una novela, ¿no? Publica una novela cada 2 años, sí. Perdón. No. Perdón si no he sido claro. Perdón si he sido digresivo. Perfecto. Estudiaste Bellas Artes, dejaste de estudiar Bellas Artes y... ¿Cómo ingresaste a la literatura? Es lo que no me queda claro de tu biografía. O sea, ¿cuál fue tu ingreso, tu primer contacto? ¿Fue una búsqueda de trabajo, mandar un currículum? ¿Cómo fue? Era mucho más difícil en el momento en que Dani publicó su primer libro que ahora. Sí, Dani esperó 2 años, ¿no? En Divinsky. 5. No. Entre que terminé el libro y lo publiqué, pasaron 5 años. Yo hacía el recorrido de las editoriales, sí, claro, que eran pocas. Lo admitió Link en La Flor, ¿no? ¿No era Daniel? Daniel Link estaba ahí como editor suplente. Pero, o Divinsky. Sí, no, pero el que leía en principio era Divinsky. Pero digo, yo recorría las editoriales y todas me decían, muy bueno pibe, pero tráenos otro libro. Que eran muchas menos las editoriales. Eran muchas eso menos, sí. Eran muy poquitas. Y que editaran literatura de argentina, de autores de hecho, jóvenes. Había como un arreglo previo entre Juan Forn y yo, pobre Juan, ¿no? Ahora, que era que éramos como enemigos públicos, porque él hacía, Claro. él hacía, ¿cómo se llama? Biblioteca del Sur, Sí. Una idea que habían copiado de Chile. ¿Te acordás? No sabía. No nos Lo tocó de la viajar copia. juntos. Sí, viajamos, pero... Bueno, y entonces yo hacía narrativa sudamericana, narrativas argentinas, y él hacía Biblioteca del Sur, ¿no? Sí. Con más ambición. ¿Donde publicó algún Laiseca también? Publicó La Iseca, sí. A Fresán. A Rodri, sí me escribió el otro día. Que publica un libro ahora, ¿no? No, sacó uno, Melville. Melville. Sí, que no es el Melville que yo pensaba. No es como... Es una especie de saga
del padre de Melville. Exactamente, sí, lo leí. Algo más. Jorge Fernández Díaz habló de vos como un lector total. Leí también por ahí de vos como lector voraz. Pablo de Santis habla de vos como un lector infinito. ¿Por qué tantas personas dicen eso de vos? ¿Realmente sos así? Me sobrevaloran, no, es totalmente el efecto de una sobrevaloración, ¿no? Como dije, no es editor y además lee, ¿no? Cosa que ningún editor se anima a hacerla. Digo, y también cuando pensé Peripecias del No, pensé en eso, ¿no? ¿Cuántas negativas se ve obligado a dar un editor, ¿no? Hasta que el libro se publica y que muchas veces sabe de antemano que hoy no, porque hoy se puede encontrar una editorial que corra el riesgo. Sí, con un poco de esfuerzo, cualquier persona encuentra cualquier editor que publica cualquier libro. Alan había estado, no, quiero decir, sí, es cierto. Sí. Alan había estado 2 años esperando que Enrique publicara El pudor del pornógrafo, que se llamaba En el punto inmóvil. En el punto inmóvil, y le cambió el título, sí. Y cambió todo, menos la novela. Sí, pero es cierto que costaba. A mí Divinsky fue magnífico, me recibió con mi novela Arnulfo, me dijo, bueno, sí, yo te lo publicaría, pero la verdad habría que corregirla mucho. Yo le dije, mira, hace 5 años que la escribí, ya recorrí todas las editoriales, no me voy a sentar a corregir este libro porque estoy escribiendo otra cosa. Entonces le digo, me dio el libro, y como en las novelas policiales que la persona se va y al último momento, le dije, me dice, vení. Le digo, ¿qué pasa? Dice, ¿sabes lo que pasa? Mi señora me dice, ¿por qué vamos a publicar este libro nosotros? Era quien manejaba el... claro. ¿No? Dice, somos una editorial seria, le dijo. En la calle Anchoriz, ¿dónde era? Sí, la Loma del Quirón. Bueno, Divinsky era un tipo interesante, ¿no? Un primer editor independiente. Sí, hubo grandes editores. Bueno, el Centro Jorge Editor. Álvarez. Sí, Jorge Álvarez. Esto es algo que probablemente ustedes ignoran. La calle Corrientes era un festival de literatura argentina en saldos, que cualquiera que le sacara un par de billetes y del bolsillo una mala noche si no se levantaba a alguien, claro, pero sacándole un par de billetes de bolsillo de nuestros padres, que ni se daban cuenta, podíamos comprar varios libros. Las crónicas de Jorge Álvarez. Totalmente. Sí, eran magníficos. Y permanecían ahí. Permaneció, por ejemplo, la colección que hacía Fogwill, que era de poesía, Tierra Baldía. Durante años y años se vendían como chorizadas, ¿no? Como todos retractilados. Claro. Chitarroni, ¿qué tenés pendiente de escribir? ¿O estás en algún proyecto? ¿Tenés próximas presentaciones? Estoy escribiendo 2 cosas simultáneamente que a algunos los ayuda, porque cuando se aburren, toma el otro, ¿no? Muchos libros, después les voy a decir lo que estoy haciendo, pero hay muchos libros que fueron escritos simultáneamente con otro, ¿no? Como Walter de la Mare, que escribía 2 libros y veía cuál lo alentaba más a terminar. Graham Greene también. Greene, la novela comercial, totalmente. La novela para él. Sí, digo, estas ideas y estas ideas de los editores como Domines, ¿no? Están en toda la literatura inglesa del siglo XX, ¿no? Sí. Y también la sobrevaloración de la figura del editor. Sí, o del asesor literario, que si era policial era siempre el verdadero asesino, ¿no? Después de pasar por el mayordomo, claro, era el editor. Y ahora estoy escribiendo entonces un libro que se llama ¿Cómo no escribí algunos libros míos? Buenísimo el título. En homenaje a Raymond Queneau, a Raymond Roussel, que escribió Cómo escribí algunos libros míos, y no dice nada de cómo los escribió. Cuenta una especie de sistema de calemburs de billar. Sí. Y hay un libro de Foucault sobre eso, ¿no? Entonces yo me apropio de mi biblioteca y de lo que me hubiera gustado escribir y digo por qué lo escribí o por qué no lo escribí. En general, por qué no lo escribí. Ese es un libro para Ampersand. Está muy interesante, sí. Y el otro es
una novela más convencional que se llama Las Cruzadas, que es una novela epistolar a la manera de las de Puig, ojalá yo rozara a Puig, ¿no? Y ocurre en un lugar que se llama Villa Jilguero. ¿Villa? Jilguero. Okay. Espero que no exista el lugar. No creo. Si no tendré las mismas demandas que tenía Puig, ¿no? Becerra no es hijo de un vendedor que no le podía contar que había muerto Germán García. Porque tanto Germán Leopoldo García como Luis Guzmán eran encargados de grandes librerías. Martín Fierro y Pero Fausto. ¿No le podían contar al padre de Becerra que había muerto Puig? No, nos dijo Becerra que no le podía decir que había muerto Puig, no, que había muerto Germán, que era su compañero. Porque era de Junín, claro. Claro. Sí. Sí. ¿Querés que abramos para preguntas al público, María? Sí, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Podríamos? Bueno, yo le voy a hacer una última pregunta y después abro. Fuiste un montón de cosas, Chitarroni, porque yo anoté un listado de todo lo que hiciste: jurado, profesor, editor, crítico, escritor, etcétera. Si hay algo que no hayas hecho que te quedó pendiente, ¿tenés algo pendiente dentro del mundo literario? No, dentro de ese reducido mundo literario que se imagina, ¿no? Como, digamos que uno no se imagina que tiene que retocar traducciones o... También fuiste traductor, por supuesto, sí. Pero digo, Dani lo hace mejor que nadie, o Scout, ¿no? No, lo hice, sí. Eso no lo hiciste. No, nunca fui Scout. Bueno, pero ser editor no es un poco... Bueno, ¿ser scout de alguna manera? Dani nos presentaba siempre. Sí. Era genial. Creo que te lo rechazó Gloria, te lo rechazó el Gordo Beluto, ¿no? ¿Cuál? El de uno que era un crimen era a partir del libro de Piñeiro. Eran crímenes en un country. En un country. Te encantaba ese tema. ¿Te pareció que era como...? No, bueno, pero es que la idea de bestseller tiene que ver con eso, ¿no? Con una especie de uniformidad completamente absoluta del lector. Sí, el lector presupuesto. Sí. Igual, yo tengo que decir que Luis como editor, en relación a esto que Luis no te terminó de responder, sí. Luis no hacía scouting porque Sudamericana y Planeta eran las editoriales a donde todo el mundo llevaba las cosas, él no tenía que buscar. Claro, pero después fue editor de una editorial independiente, digamos. Bueno, pero en La Bestia Equilátera Luis armó el catálogo. En La Bestia yo pensé qué libros puedo robar del universo literario sin pagar derechos. Claro. Entonces, se trataba simplemente de traducir algo que hubiera pasado inadvertido antes. Cambió un poco la cosa, ¿no? Tuvimos el honor de publicar un libro de Emily Dickinson de María. Publicamos... Y ahora vamos a publicar Charlie Feiling, ¿no? Pero digo, en un comienzo La Bestia Equilátera, sin ir más lejos, era un texto de un alumno de taller. Exactamente, Diego Donofrio. Que iba cambiando de tema, de sentido, de coso, y siempre se llamaba La Bestia Equilátera. Exactamente, y nunca se terminó de escribir. Durante los años que duró nuestro taller, él seguía con el mismo cuento. Y escribía 3 oraciones por año. Por sesión. ¿Ustedes dieron taller literario juntos? Sí, señorita. ¿Eran 2 profesores frente a los alumnos? Sí. Nunca vi eso. Lo que usted ve. Siempre y diciendo cosas contrarias. Exactamente. Y en estéreo. Exacto. Luis era la Hubiera mística. sido una muy buena experiencia. ¿Cómo? Claro. Sí. Bueno, Luis era la mística y yo el dogma. Claro, pero cuando tenían que hacer la devolución de un texto, ¿quién hablaba? Yo creo que los dos. Yo dije que vos eras la mística, porque eras absolutamente escritor para mí. Y en un momento usaste pelo largo. Y la primera novela que me diste, que habías escrito, tenía una cita de Spinetta. Lo juro. Qué memoria que tenés, la verdad. Bueno, preguntas. Acá está el micrófono. Levanten la mano, nos saca quién. Vos le acercás ahí. Buenísimo. Aprovechen a Chitarroni, por favor, todas las preguntas.
Hola, hola. No entendí lo de Néstor Sánchez. No entendí si era un halago o... No era un halago. Dicen, bueno. Porque Onetti dice, yo no voy a premiar ni a Puig en un premio que ganó Martini Real, ¿era? No, los Tigres de la Memoria. De memoria, Martelli. Martelli. Yo no voy a premiar a Puig porque no sé quién escribe. Son voces que se cruzan, pero ¿dónde está el escritor? Claro, sé cómo hablan los personajes, pero no sé cómo habla el escritor. ¿Cómo está hecho? Claro. Sí, lo escuché. No, pero yo me preguntaba justo lo de Néstor. Y lo de Néstor Sánchez era, qué maravilla, están todos los colores de la paleta. Y efectivamente, cuando empiezo, pero después me da blanco y no puedo seguir leyéndolo, ¿no? Bueno, bueno, una dificultad de un escritor también, ¿no? Digamos, que termina la oración antes que la termine el otro, ¿no? Joyce se quejaba de que corregía más de lo que leía a los escritores, ¿no? Y que sabía cómo iba a terminar la oración Proust. Me parece problemático. Me encanta Néstor Sánchez y además hay una colección de Libertela de perfil de los 11 relatos donde hay un texto de Néstor Sánchez. Absolutamente. Y que yo lo coloco, digamos, veo un trabajo común, hay puntos de contacto. Digamos, para los que renegábamos de la literatura exitosa, el jefe de la secta. Tal cual. Bueno, hablando justo de jefe de secta, acabas de hacer un epílogo de una secta platense lamborghiniana, de un libro de una chica que se llama Agustina Pérez. Sí, claro. Sí, la conozco, Agustina. Pero, no, te quería hacer una pregunta concreta que tiene que ver con, no sé si se llama lucha de estilo, no sé cómo llamarlo, pero tenés, digamos, justo hablando de Libertela, como un estilo, esto del futuro ya fue un estilo anacrónico, digamos, muy marcado, a veces inentendible, lo cual para mí es un elogio, está sobrevalorado entender las cosas. Y eso cómo se resuelve en el trabajo como editor, digamos, si hay efectivamente una lucha de estilo o digamos, no tiene nada que ver, son dos cosas completamente distintas. Muy buena la pregunta, porque es realmente un dilema constante, ¿no? Porque yo publiqué a Héctor, a Libertela, publiqué a Néstor Sánchez, conocí a Néstor Sánchez fue lector mío, estaba como groggy, había venido muy mal después, pero publicamos La condición efímera, porque los libros de Néstor Sánchez tenían el raro privilegio de aparecer simultáneamente en España y acá. Sudamericana los editaba acá y Seix Barral en España. El efecto protector de Cortázar. El efecto protector de la mujer de Cortázar, que era... Aurora. No, en ese momento no. Que era un cuadro del PC. Un de Carbelis. Sí. Ahí me parece que le apuntaba algo. Ven que hay pormenores totalmente monstruosos y horribles que pertenecen a este otro género, que es la conversación entre escritores o la chismosería sobre la literatura. No se pierdan los dos grandes ensayos de Edgardo Kosarinsky sobre el gossip, sobre el chisme, ¿no? En la literatura, que lo llama el relato indefendible. Sí. Como muchas veces en Henry James es simplemente la insinuación de algo lo que empieza a cobrar dimensión dentro del relato, ¿no? Y también Henry James es el que mejor entiende el mito del escritor y el mito de la transmisión que tiene que ser un escritor, ¿no? Que probablemente, como en La figura en el tapiz o en El autor de Beltrafio, nunca se llegue, o en el cuento favorito de Dani, que era La próxima vez, creo. Que también es de Guillermo. Extraordinario cuento. Sí, notable. Y además es una... ¿Lo podés contar? En realidad lo tendría que contar Guille, que lo Guille. Yo, pero... Seguro que es el más racional. Sí. Pues yo lo leí hace mucho. Y traté de leerlo hace poco bajándolo en internet, y salvo en la traducción de Pepe Bianco no se puede leer. Claro.
No, en realidad Dani me preguntó si conocía ese relato la primera vez que lo conocí a él en un viaje a un congreso de escritores, y era uno de los que yo no conocía y me quedé muy mortificado porque pensé que los había leído a todos. Y claro, el relato es que es dificilísimo de compilar. Claro. Hay una señora Highmore, una escritora que tiene un éxito infalible tras otro, ¿no? Es imbatible en el éxito. Y quisiera alguna vez tener un fracaso espléndido. Y tiene un cuñado, escritor, joven, oscuro, incomprendido, que va de fracaso espléndido en fracaso espléndido, ¿no? Y quisiera alguna vez tener un éxito como los de la señora Highmore. Y entonces es esa dualidad en la que el escritor joven, que se llama Lindbergh, piensa que la próxima vez lo hará peor, ¿no? O sea, esa es la idea. La próxima vez tratará de escribir peor, pero a él solo le están destinados las obras geniales e incomprendidas. Claro, cuanto peor cree que escribe, mejor escribe. Sí, sí. Pero además, esto lo cuenta un crítico literario que y el escritor joven le pide, por favor, que no insista en alabarlo al crítico, ¿no? Cada vez lo hunde más. Claro. Que quizás tenga alguna chance si el crítico lo deja tranquilo, se calla. Que eso también, digo, trasladado al universo editorial es complicado, porque donde un editor a veces apuesta por su fe, apuesta también al fracaso en las ventas de un autor, y el fracaso continuo en las ventas en una editorial lleva al cierre de la editorial y por lo tanto al fin de su laburo. O como decía el dueño de una editorial donde trabajaste, o sea, el marido de la dueña, yo lo que quiero es vender libros. Sí, sí. Sí. ¿Otra pregunta? Después están esos otros consejeros que son los jefes de marketing, ¿no? Que en un momento, por ejemplo, la novela de Alan se llamaba, como dijimos, En el punto inmóvil, sí. ¿no? Y le tuvo que poner el pudor del pornógrafo. Entonces, miren qué rara... Es un oxímoron, sí, finalmente. Magnífico título, ¿no? El título, pero digo, ¿cómo también se puede especular con que a cualquier libro se le puede poner cualquier título? Sí, ¿viste? claro. Cualquier tapa también. Eso es una discusión aparte, reunión de tapas, todos opinan sobre, no, pero sería más lindo que sea amarillo ahí. Y esas frases empiezan con ¿pienso de qué? Sí. Yo tengo una anécdota muy linda con Ofelia Covacci. Porque que era la gran gramatóloga argentina, claro, sí. Tenía y que escribió sobre Bio muy bien. Claro. Yo trabajaba en el Conservatorio Nacional de Música, en un trabajo administrativo. Y mandó, la dictadura mandó un interventor, hijo de puta, que se llamaba Waldemar Axel Roldán. Que deben haberlo leído, no, ya no, pero era la introducción a la música de las escuelas secundarias. No. Este tipo ve que una vez yo puse, deja constancia de que el alumno es tequeísmo. No, se deja constancia de que algo ocurrió. Si hago constar, ahí es otra cosa, pero si dejo constancia, es de... Usted dice disparate, usted convirtió esto en un lupanar, probablemente, pero si hubiera tenido tiempo. Pero dice, yo soy amigo de Ofelia Covacci, consúltela, le digo. La llama por teléfono y Ofelia Covacci salvó mi... Tu honor. ¿Y te lo pidió Waldemar? No, Waldemar, no. Con tu trabajo como editor. Viste que en Estados Unidos, por ejemplo, los editores tienen una incidencia... Totalmente, como es el caso de muy grande. Carver, ¿no? Sí. Claro, exacto. Bueno, ese es el caso paradigmático, pero digamos en general los editores meten mano, opinan, sugieren, etcétera. ¿Cómo lo hiciste, cómo lo ejerciste vos y qué opinas de eso? Porque en mi experiencia yo nunca
tuve que lidiar con la figura de un editor. O sea, en general los libros salieron como los escribí. Pero creo que ahora está cambiando acá. Sí. Que está volviendo a la costumbre del editor incidente. Sí, creo que sí. Y, digamos, hubo muchos casos en que, de algún modo, el editor de un libro tenía casi la importancia. De hecho, T.S. Eliot le dedica a Ezra Pound, que le corrige Tierra Baldía, y lo corrige muy bien, ¿no? Se lo tacha y tacha y tacha. El libro de Eliot se llama He Did His Voice in Different Voices, que lo había sacado de un párrafo de nuestro amigo mutuo de Dickens. Amigo mutuo es raro, ¿no? Our mutual friend. Puede haber amigos mutuos, recíprocos, ¿no? Pero mutuos. Bueno, quiero decir, esa figura del editor incidente y que corta en el momento preciso, también, porque muchas veces nos vamos de lengua, nos vamos de mambo, o explicamos 3 veces las cosas. Eso, cuando uno se autoedita, se da cuenta. Sí. Es decir, ¿no? Sí. Cuando lo dije 2 párrafos antes, lo dije. Y es un mero énfasis, una especie de insistencia. Pero vos como editor, cuando estabas en Sudamericana, ¿incidías en los textos? En quienes había que incidir, sí. Es decir, en quienes sabía que iban a publicar. Digo, si leía un libro, por ejemplo, creo que nos tocó leer a Juan y a mí el primer libro de Guillermo, casi simultáneamente, que era Roderer. Y yo creí que era mejor en la colección de Juan, y que la colección de Juan en general vendía mejor, o por lo menos se jactaban de eso. Sí, jactarse sin duda. Digo, fue una profecía autocumplida. Me sale Biblioteca del Sur y el aviso era la buena literatura, claro, que sí se vende o algo por el estilo. Porque era una idea de Sabanes, que la había traído de Chile. Sí. De ahí conocimos esa fauna especial que eran los escritores chilenos. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Alguna respuesta? Perdón, un comentario. Aunque vos ya no recomiendes Pálido Fuego, quien pueda asomarse... Sí, por favor, no dejen de leerlo. Es una obra maestra absoluta. Sí, de hecho, ya la descubrí por Chitarroni, si no hubiera atravesado. No sé si se consigue hoy. Sí, en usados, hay que buscarla por internet. Por Mercado Libre. Lo había traducido Aurora Bernardes, sí, para Horizonte o alguna de esas colecciones sudamericanas. Sí. ¿Cómo es tu biblioteca, Chitarroni? Tuviste que desprenderte de libros, leí también por ahí en una mudanza, muchísimos, miles de libros, ¿no? Sí, literalmente sí. Bueno, también uno se da cuenta de que ha acumulado, ¿no?, por pertenencia y por intimidad con el objeto, demasiado, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo pensás porque ese es un problema que en mayor o menor medida, a vos en mayor medida, pero nos aqueja a todos? Hay un momento que decimos, pero en mi vida yo no voy a releer este libro. ¿Qué hago? Porque al mismo tiempo no quisiera perderlo, pero al mismo tiempo ocupa un lugar en la biblioteca. Sí, pero mi hija, cualquier cosa que yo le diga o que le dé, me dice... Lo mismo dice mi hijo también. Claro, es el pasado. Sí. Digo, lo que uno amó no necesariamente es objeto de devoción de nuestros hijos. Sin duda es objeto de odio, ¿no? También la tradición, claro, la tradición en la ruptura, ¿no? Como cada movimiento niega al anterior. Sí, ¿Cómo ordenás la biblioteca? ¿Con qué criterio? Las afinidades selectivas, le digo yo, poniendo autores que creo que se van a llevar bien entre sí. Por ejemplo, nunca voy a poner a Nabokov cerca de Edmund Wilson. ¿Sí? Claro. Y tenés que recordar ese criterio luego para buscarlos, o sea, porque por ahí sería más fácil de decir origen, dónde nació cada autor, etcétera. ¿Cómo recordás todo eso? La parte de atrás, que era la que yo dedicaba a narrativa, era alfabética. La primera línea, la línea de atrás. La línea visible era más bien
la de afinidades selectivas, ¿no? Me parece que Fourier estaría bien con Rousseau. Bueno, la última pregunta, pero esto está como para una charla, ¿no? ¿Te acuerdas que una vez nos pasó que estuvimos... perdón. Una vez estuvimos juntos hablando con una estudiante de la maestría. ¿Te acordás? Sí. Sí, que le preguntábamos qué leía y que ella nos contestó: en mi biblioteca solo hay argentinos vivos. Y vos, con tu humor, le dijiste: ¿qué hiciste con Borges? Y ella dijo: bueno, no, a Borges lo dejé, ¿no? Pero bueno, quería que reflexiones un poquito. De la biblioteca como un campo de concentración. Sí, exactamente. Sí, y también de la endogamia de lectura argentina, ¿eh? Sí, eso es cierto, ¿no? Es como un no salir de ahí, ¿no? Digo, creo que eso lo tienen sobre todo los franceses, ¿no? Es una cosa muy monógama y muy monolingüe, ¿no? Los franceses, incluso los grandes críticos franceses como Roland Barthes, leían solo en francés y comentaban solo en francés, lo cual a lo mejor está bien, ¿no? Oigo lo que resuena en mi lengua nativa. Digo, no puedo juzgar Pálido Fuego. No sé qué es. Barthes no hubiera operado con ese criterio, ¿no? Bueno, pues sin embargo Foucault de golpe agarra el texto de Borges y lo convierte en objeto inicial de las palabras y las cosas. Claro, pero yo creo que es una mala interpretación que hace, linda, porque toma un texto muy menor de Borges, que es Manual de Zoología Fantástica, ¿no? Que se llama Libro de los Seres Imaginarios. No. El idioma analítico de John Wilkins. Ah, claro, pero es ese hombre que busca como acepciones, John Wilkins, mi favorito de Borges, que crea como un diccionario de latín, porque arma palabras que no tienen definición. Entonces tiene que armar categorías para comprenderlas. Exactamente, sí. Sí. Acá cuando estuvo, no cuando estuvo Foucault, cuando estuvo Derrida, Héctor vino al San Martín, estaba Nicolás Rosa, y de repente Héctor le dice: qué gracioso que nosotros nos las pasemos leyéndolos a ustedes se lo pasan leyendo Borges, ¿no? Porque hubo un apogeo, fines de los 60. ¿Derridiano? No, borgiano. Ah, borgiano, sí. Absolutamente, ¿no? Cuando se lo traduce de nuevo, que se lo apropia Di Giovanni. Sí. Y eso realmente lo reubica a Borges, el contexto internacional. Yo el otro día le decía a Rodrigo, no te quejes, porque viste que se queja siempre de la patria. Digo, la patria es por el padre, ¿no? El padre de Rodrigo fue Juan Fresán, un diseñador único, ¿no? de tapas. Con vos serán desconsiderados, porque no te perdonan tampoco bien que hayas abandonado esto y que te hayas hecho casi un guerrillero, primero mexicano y después catalán, ¿no? Sí. Fuera amigo de Bolaños. Pero Rodrigo también es alguien que ha hecho que John Banville lo elogiara. Sí. Eso no es tampoco gran cosa, ¿no? Mempo Giardinelli había logrado sacarle una oración a Cortázar. No. ¿A quién? ¿Sabes a quién? Alguien que vos me dijiste es Rulfo. Tizón. A Tizón. Héctor Tizón. Sí. Mempo había logrado sacarle un elogio a Rulfo. Rulfo. Escueto. Claro, sí. Escueto. Sí. ¿Qué dijo? Está bien. Mi cuate. ¿Maricón o es? ¿Viste que no quería saludar a Mujica Lainez porque era maricón? ¿Rulfo? Bueno, ¿querés decir unas palabras, María? Quiero agradecer otra vez. Nosotros a vos, ¿eh?